duró más de 36 años y hay causas muy profundas que dejó ese conflicto, principalmente el rompimiento del tejido social comunitario, donde el conflicto nos enfrentó hermanos entre hermanos, comunidades contra comunidades. Entonces no es fácil entrar a ese proceso como de conciliación. Tomamos la decisión de defendernos, mejor ya no quedar en la comunidad, porque vimos de que ya no hay una esperanza de que respeten nuestros derechos, sino que en esa época pues nos tienen ya para matarlos. Cuando yo nací pues era donde estaban los años más conflictivos en el área de Quiché, por lo menos fue donde el tiempo se le llamó lo de la tierra arrasada, donde me contaban cómo era que el ejército llegaba y mataba todo lo que estuviera vivo sobre la tierra, ¿verdad? Desde las siembras, las cosechas, hasta los animales. En Guatemala tenemos dos historias y por eso la llamamos que es una historia mutilada desde el Estado y la verdadera historia, que es lo que tienen los pueblos, las comunidades. No podemos hacer como que no pasó nada en Guatemala. No se puede seguir ignorando un conflicto que dejó heridas abiertas en mucha gente, en muchas familias, en muchas comunidades, en muchos gremios, pero en el país entero. El país ha sido afectado. Entonces, tenemos que conocer lo que sucedió, hacer memoria de lo que sucedió, aprender de lo que sucedió y participar en la construcción de una sociedad diferente, para que eso que sucedió no vuelva a suceder. Vamos a hacer un encuentro donde va a haber tanto organizaciones de la capital como también representantes de las comunidades o de organizaciones que trabajan más a nivel local, que se juntan todos y vamos a compartir los logros que se han obtenido en los diferentes ámbitos. Las 14 organizaciones en el Grupo Núcleo lograron unirse para este objetivo. Todos se involucraron, contactaron sus contrapartes, sus contactos a nivel local, organizaron las mesas y hicieron este esfuerzo colectivo para que este encuentro se da. Pensamos de ampliar la discusión que teníamos en el Grupo Núcleo con otras organizaciones a nivel local, a sabiendas de que habían muchísimas iniciativas y muchas otras organizaciones. Pensamos organizar y desarrollar un encuentro que se llevó a cabo en la ciudad de Tecpan. Y ahí tuvimos la ocasión de juntarnos más de 150 organizaciones. Lo que trae estos encuentros es como que a darnos el mensaje que no todo está muerto, que seguimos vivos, seguimos en la misma dinámica, si bien es cierto, no cambiaron las estructuras de poder, pero que hemos adquirido muchas experiencias. Estos espacios de memoria, estos espacios de conmemoración, que son espacios que buscan las propias víctimas, siempre necesitamos el propio referente de tener acerca de lo ocurrido, acerca de lo actuado. Entonces, el participar en este espacio con otras organizaciones que ven la necesidad de construir un mundo hacia adelante de nuestro país, pero siendo conscientes de lo que nos ha ocurrido, para no volver a repetir esos errores. Me emociona mucho el reencuentro con personas de comunidades lejanas, porque a veces cuando yo soy de la ciudad
y a veces no tenemos ese encuentro permanente y como que nos olvidamos que esa realidad convive en nuestro país y que muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con esa otra realidad. Entonces la posibilidad de encontrar a estos hermanos guatemaltecos en su especificidad y de compartir sueños y anhelos, te emociona, es muy emocionante. Por supuesto que el pensar en una actividad como esta tiene muchas implicaciones. Uno es nuestro papel como parte de esta humanidad. Estamos llamados a no permitir que estos hechos sucedan. Y si sucedieron, ser capaces de denunciarlos. La sociedad guatemalteca es una sociedad polarizada, no del conflicto armado, de siempre. Polarizada entre indígenas y no indígenas, entre pobres y ricos, entre los de una región y otra, entre los de la ciudad y el campo, entre los católicos y los protestantes. Es decir, es una sociedad que ha encontrado una enorme dificultad para vivir en armonía entre los diferentes. La diversidad cultural y la diversidad de pensamiento tiene que ser una de los pilares fundamentales de una sociedad diferente. Cuando se abrió la Casa Museo, hubo rechazo de algunas personas de la comunidad porque pensaban que, porque Luis de León era comunista y era revolucionario. Y entonces pensaban que saber qué iba a haber allá adentro, ¿verdad? Nosotros aquí, pues cuando empezamos, era una idea de poner o de construir un centro histórico, un centro turístico. Pero al mismo tiempo, cuando ya está a medio el proyecto, entonces cambiamos el nombre, lo pusimos el nombre Centro Histórico Educativo Río Negro, Rijiboy, ¿verdad? Digamos, la guerra pues, que pasó el año 1982, nosotros nos quedamos muy pobres, nos quedamos sobrevivientes. A esa razón lo teníamos nosotros las estaciones, el tour de aquí hasta para llegar a Pacochón, para contar la historia al turismo, al visitantes. Primero es para dignificar a las personas que en aquel entonces, en la idea de la Guerra Fría y el supuesto comunismo, fueron eliminados, ¿no? Niños, mujeres que ni siquiera, yo apostaría que ni siquiera escucharon la palabra comunismo, ni siquiera se les ocurre qué es. Quise aportar allí, fui como mujer, me di cuenta que ahí no hay desigualdad, pues ahí todos nos tomaban en cuenta como hombres y mujeres, el trabajo es igual. Ahí en los entrenamientos, todo el trabajo es lo mismo. Nos ponemos en línea de fuego, todo igual, sin diferencia. Entonces empecé a darme cuenta que no es lo mismo que me educaban en la casa como mujer, que la mujer solo sirve para hacer comida, para ser una buena esposa, todo lo demás, pero en realidad es otra cosa. Aprendí muchas cosas en la guerrilla, en la montaña, luchar por una causa justa. Todos tenemos derecho a la memoria. Ninguna es mejor ni peor que la otra. Ninguna es más verdadera que la otra. Son memorias a las que todos tenemos derecho. A través de los principios inculcados y los valores pues, de nuestros abuelos hacia nosotros, pues se cree que la reconciliación es parte también de los procesos, pues, ¿verdad? Porque dentro de la espiritualidad lo que se pretende es reconciliarnos unos a los otros, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que tienen familiares caídos, pues, ¿verdad? Reconciliarse entre ellos mismos para entender hacia dónde vamos todos, pues, ¿verdad? Nosotros el tema de la reconciliación lo vemos desde el punto de que pues todos los involucrados, todos los actores
puedan platicar también desde su verdad, desde su historia y puedan encontrarse, tener puntos de encuentro. Realmente es un proceso bastante largo, es un proceso que también lleva muchas otras cosas, pero lo que se trata, o lo que nosotros tratamos, mejor dicho, es que se den estos momentos para que poco a poco dentro de las comunidades pues puedan buscar esa reconciliación. Es la parte más difícil y es la dificultad que estamos encontrando actualmente, porque no puede haber reconciliación si no hay una justicia. No hablamos de la justicia meramente legal, sino la justicia social, la justicia histórica, que es lo que nos deben. Entonces, si este Estado no tiene una reforma completamente estructural, donde todos nos vemos, jamás podemos tener esa reparación, mucho menos esa reconciliación. Presente. Masacrada de Chel. Presente. Masacrados de las 2 veces. Presente. Masacrados de la masacre de la Embajada de España. Presente. Masacrados de Huehuetenango. Presente. Masacrados de San Francisco. Presente. Masacrados de la comunidad de Río Negro, Cobán. Presente. Una de las cosas que más me impactó fue cuando Rosalina nos hizo nombrar todas las masacres que han habido y ver toda la emocionalidad de todas las personas que estaban a mi alrededor. Se nos cayó una lágrima y yo pensaba, pues de ahí nos sale el impulso para seguir haciendo las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Porque tenemos el privilegio de trabajar en situaciones que también tienen una parte personal en donde uno tiene un anhelo de verdad, de memoria, y creo que vi gente que está no solo haciendo un trabajo, sino también con el corazón puesto, porque son también parte de sobrevivientes, somos sobrevivientes de todo lo que pasó y que por eso mismo hacemos las cosas con el corazón. La reconciliación, yo no lo veo, así que ver una reconciliación, si mientras no hay verdad, justicia, reparación, no podemos hablar de reconciliación. Es muy difícil porque como decía que ellos fueron los responsables de tantas violaciones y si empezamos a hablar de justicia a ellos, fácilmente que lo rechazan o empiezan a amenazas porque para ellos la justicia pues perjudican porque los persiguen también. Quiero resaltar un caso muy concreto que es en San Antonio Huista, Huehuetenango, que es un caso de una inhumación de un excombatiente del EGP. Esta persona que cayó en combate, tenía una capacidad de liderazgo, era bastante reconocido. Su pecado es que aceptó estar en el movimiento revolucionario. Por eso ya cuando se inhumó, se tuvo que velar en el discurso que hicieron. Fue muy claro, pues, de que era una persona, a pesar de que estuvo en el movimiento, pero es una persona querida por su ideología, no desde que estuvo en el movimiento, sino que desde cuando era pequeño. Eso fue despertando como que una cierta confianza entre los expatrulleros y los que estuvieron dentro del movimiento revolucionario. Ya en el momento del velorio se empezaron a sacar las anécdotas, los chistes y todo lo que pasó, y empezaron a hablar, y mucha de verdad, éramos tan unidos, estábamos tan contentos, éramos un pueblo así bien pensado, pues, pero todo fue que vino toda esta porquería a fregarnos, pero qué tan burro fuimos para que dejáramos jalarnos las orejas y que nos pusieran en contra también. Cuando tú haces la reflexión con las víctimas y con los victimarios, es posible encontrar una reconciliación. Y de hecho hay admiración entre ellos en relación a que sí, por años hemos sido utilizados para enfrentarnos. Es muy disuasivo esto. Mira el proceso con el Ministerio Público. Se conozca la verdad y que la gente logran
una convivencia, pero sobre una base más objetiva, diría yo, más realista. Ahorita hay una convivencia, pero creo que sí, a ciertos niveles, ¿verdad? No, yo conozco muy pocas experiencias de que hechores realmente han pedido perdón a las víctimas, ¿verdad? Tengo un caso en Remi, aquella vez en Quiché, he escuchado, yo con nosotros no mucho he escuchado esto. La única manera de poder tener una reconciliación clara no es impuesta, tiene que ser a través del conocimiento de la verdad. El hacer una exhumación, nosotros trabajamos en la mayoría de los casos ante los ojos de los sobrevivientes, ante los ojos de los familiares. Y muchas de sus historias fueron negadas, acalladas, desmentidas. Y cuando ellos son testigos de la forma como estamos encontrando los restos, entonces sus testimonios salen a la luz. Lo que pasa es que para algún sector bastante conservador, eso de volver a abrir la herida, pues toca una herida para sanarla. Entonces sí hay que abrirla, porque nunca también ha estado cerrada, ¿verdad? O lo que es más, no ha estado sanada. Entonces, si se abre es para sanarla y es para poder curar y poder esclarecer estas cosas. A la documentación y divulgación de hechos históricos. Cuando fue la identificación de mi papá, sí ayudó mucho porque muchos familiares ya no creen de que ellos existen, ¿va? Cuando ellos se dieron cuenta de que la primera persona se identificó, ya lo identificaron, entonces ellos se animaron a dar las muestras, porque en caso de allá en San Cristóbal hay lugares donde ya no quieren saber nada. Entonces cuando ellos se enteraron, entonces sí se animaron a dar las muestras para recuperar, aunque sea solo los restos, y darle una cristiana sepultura, porque ellos no merecían morir como ellos fueron torturados y masacrados, ¿no? Y eso es parte de todo. Aquí entra también la necesidad de la memoria, o sea, no olvidar, pero que tampoco eso nos siga dividiendo, confrontando. También es un proceso de maduración que se necesita para llegar a ese momento y trascender. Una de las cosas que al menos nosotros como jóvenes en mi comunidad nos damos cuenta es de que lastimosamente nos han bombardeado con tanta mala información y con tantas cosas que en los últimos años lo que ha estado pasando tristemente es que nos han dividido bastante, ¿verdad? Entonces muchas veces se han tomado decisiones, pero que favorecen a una minoría, por ejemplo, a ciertos grupos, entonces no hay esa unión. Es algo complicado, porque en la sociedad guatemalteca, por muy jóvenes que seamos, heredamos el inconsciente colectivo, ¿verdad? Lo que nuestros padres y nuestros abuelos vivieron. Y no solamente heredamos las historias que ellos nos cuentan, sino también las formas de comportamiento, las formas de relacionarnos. Sin embargo, creo que sí, que trabajando con las nuevas generaciones se puede construir una nueva sociedad. Como la memoria también de la misma gente que es más oral, ellos ahora dicen que es necesario escribirla porque ya se está perdiendo, por esa carga de la alienación, la enajenación que ha habido de parte del Estado, que lo podemos ver en la escuela, con los medios de comunicación, donde ellos tratan de presentar otra historia y olvidar la verdadera, o negarla, o desprestigiarla, que eso era el pasado, que eso era atraso, que eso no debe de verse, lo que hay que ver el futuro para adelante. Pero dentro de las comunidades y los pueblos indígenas siempre, yo me recuerdo de un anciano que me dijo, es que el futuro no lo tenemos que ver adelante, como miran en la escuela, el futuro está atrás. Porque atrás es donde están todos esos elementos que nos da vida lo que somos hoy. A partir de la verdad, del conocimiento de la verdad, pues ya pueden surgir los otros derechos que son indispensables para la reconstrucción, que son indispensables para una reconciliación.
te diría la justicia, la reparación y por supuesto el perdón. Nosotros estamos conscientes que es un aporte muy pequeño, pero que unido a todos los esfuerzos que hacemos las organizaciones, podemos en algún momento lograr el objetivo final, que es la reconciliación. No hay un plazo, no tenemos un tiempo para eso, pero trabajamos en eso. Para seguimiento, yo creo que una cosa es, a un lado, en las organizaciones, facilitar más este intercambio y esta coordinación para que los que trabajan este tema no quedan aislados, sino realmente juntan y trabajan en conjunto. Yo creo que eso fue un buen esfuerzo que se hizo y se debería seguir haciéndolo, también más a nivel regional y más a nivel local. También yo creo que trabajar más con hacer incidencia a la institucionalidad del Estado, ver que se trabaja más en la sensibilización de funcionarios públicos, de funcionarios que trabajan en instituciones que tienen que ver con la justicia, con la salud, con diferentes ámbitos, para lograr una mayor receptividad para los temas. Una compañera de FAMDEUA dijo que para ella era muy importante la reconciliación de cada uno consigo mismo. Esa parte sí me importa. Yo sí creo que tenemos que vivir, aprender a vivir. El dolor no te lo quita nadie. Yo perdí a mi madre y a mis hermanos en el conflicto armado, y el dolor ahí está, pero el rencor es distinto. Tenemos que aprender a vivir de otra manera. Tenemos que aprender a vivir construyendo y no haciendo del rencor algo que nos mueva, porque no son fuerzas positivas. A través de las ceremonias sagradas, ¿verdad?, del Sagrado Fuego, nos reconciliamos primero en nosotros mismos, como decía, y luego con el Ajau a través de la ceremonia maya, a través del Sagrado Fuego, sus elementos. En vez de dejar roces, como que es el momento de hablar lo que pasó realmente para poder empezar a entender por qué pensó este diferente y por qué pensó el otro diferente. Y cuando pensábamos juntos iguales, pero después empezamos a pensar diferente, ¿por qué? Entonces como que se dio una ruptura y después ahora hay un reencuentro. Cuando se llega a entender eso, cabal, sanás la herida y empezás a sonreír de nuevo, a retomar el camino que quedó pendiente a recorrer. Creo yo que fue de gran importancia que nos juntáramos, que nos viéramos, que la gente que está en las aldeas y en comunidades apartadas supieran que no estaban solos, que formaban parte de un conglomerado de organizaciones y personas que estamos interesados por el derecho a la verdad, por el derecho a la justicia, por el derecho a la reparación. Y al mismo tiempo las personas que trabajamos en el área metropolitana tuviéramos la perspectiva y el punto de vista de las organizaciones al interior. Ese fue el gran propósito y creo yo que los objetivos del encuentro se cumplieron. Yo diría que hoy hemos madurado ya un poco en algunos y no solo hemos aceptado que efectivamente fuimos víctimas, pero que también nuestro país, nuestra comunidad nos llama a superar el miedo, superar el trauma y empezar a ser actoras políticas, actoras educadoras, actoras de cambio, actoras de paz. Entonces, siempre nosotras en Conavigua y personalmente digo, tenemos que reivindicar de que somos protagonistas de paz y no protagonistas de la violencia, porque la violencia pues
nos ha hecho mucho daño y entonces porque esa violencia también lo podemos heredar. Se puede hacer un cambio, de que cuesta, pero que no es imposible, ¿verdad?